Seguimos en otro video para que vamos terminando lo que es la parte teórica y ya podamos pasar a resolver los ejercicios, ¿viste? Lo último que nos está quedando ver es lo que es el otro método de estudio que tenemos en cinemática, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjate que a diferencia del otro método que teníamos más arriba, este ya cambia algo muy importante, que es la uniformidad. ¿Por qué? Porque cuando en el estudio anterior decíamos que un movimiento era uniforme, era porque la velocidad se mantenía constante. Pero ¿qué ha pasado? Que ya la velocidad deja de ser constante y empieza a ser variada. Es decir, empieza a tener una componente variable. Eso significa que cuando tenemos velocidades que van variando en el movimiento, es porque aparece algo muy característico que ya lo hemos visto al principio, que es la aceleración. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo como para adentrar, digamos, en lo que es el movimiento uniformemente variado. Si nosotros dibujamos la misma calle que veníamos hablando al principio, ¿sí? Vamos a hacer ahora una bici como para cambiar. Si nosotros tenemos la bici, fíjate que si nosotros, bueno, acá está el cuerpo, acá tenemos los pedales. Si nosotros podemos pedalear más rápido, eso en términos físicos, podríamos decir que estamos dándole un valor de aceleración al movimiento que está teniendo la bicicleta. Entonces ya no solamente va a haber una velocidad, sino que ahora también va a haber una aceleración. Es decir, la aceleración es lo que termina de impulsar al cuerpo para que pueda, digamos, sumar más velocidad, incrementarla, esa es la palabra que quería buscar, logrando así un cambio de movimiento mucho más rápido a que si tuviera velocidad constante. Bien, entonces va a llegar un momento, voy a ver cómo lo dibujo a esto, tic. Va a llegar un momento que ya no va a dejar, no va a seguir siendo constante, que es lo que pasaba en el caso anterior. O sea que el autito que teníamos acá llegaba a este punto, pero seguía de largo. ¿Y qué pasaba? Nosotros acotábamos el estudio de ese autito desde x sub 0 a x sub f. Pero ¿qué pasa? El autito acá sigue su camino a velocidad constante y eso a nosotros ya no nos importaba. En cambio acá, la bici va a llegar un momento que antes de terminar con su límite XF, la bicicleta va a ir frenando. Es decir, ¿qué pasó acá? La velocidad sigue siendo en sentido del desplazamiento, se va a seguir moviendo hacia adelante, pero la aceleración va a actuar en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy frenando, la aceleración termina mirando a un lado totalmente opuesto que la velocidad. Entonces nosotros acá podemos distinguir dos tipos de movimientos. Este primer movimiento que tenemos acá lo podemos llamar como movimiento uniformemente acelerado. Es decir, la aceleración se incrementa de forma positiva y eso en la velocidad se refleja como un incremento de velocidad, ¿sí? Aumentando de una forma más grande, poder trasladarse desde una posición a otra en un tiempo más corto. Que es distinto que lo que pasa en este caso, que es en donde la bici frena. Nosotros acá decimos que tenemos un movimiento uniformemente retardado. Entonces, cuando el retardo se aplica en la bici, la velocidad empieza a decrecer, ¿sí? Y la aceleración deja de ayudar, de colaborar para que la bici siga andando más rápido, sino que le empieza a frenar. A tal punto en donde la velocidad puede llegar a ser cero. ¿Bien? Entonces, conocidos esos dos casos, podemos decir que para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad
no es constante. ¿Por qué? Porque al aplicar la aceleración, nosotros estamos variando el valor de la velocidad. No vamos a decir que en un cierto tramo la bicicleta va a andar a, no sé, 10 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora. En algún momento va a tener que frenar porque seguro se encontró con un semáforo, se encontró capaz con un pozo en el medio de la calle. Entonces eso hace que la velocidad varíe. ¿Y por qué varía la velocidad? Por culpa de la aceleración. Que la aceleración puede ser constante siempre y cuando entendamos que puede ser positiva la aceleración o negativa. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando decíamos que es un movimiento acelerado. ¿Y cuándo va a ser negativa? Cuando tengamos un movimiento retardado. Esto es a forma, digamos, general, porque no es como que vamos a aplicar A signo negativo, A signo positivo. No, lo que vamos a hacer es hacer una introducción, más que nada para qué, para entender cuál es el propósito de estudiar este tipo de movimiento. ¿Cuál es el propósito? Aplicar una aceleración y que la velocidad empiece a variar. ¿Bien? Entonces, la aceleración la podemos definir como el cambio de velocidad que tiene un cuerpo en un determinado tiempo. ¿Sí? Y ahora quiero que analicemos algo muy importante. Fijémonos que esta definición se parece mucho a otra definición que ya hemos hablado anteriormente. Se acerca mucho a la definición de velocidad, en donde la velocidad era el cambio de el desplazamiento por el tiempo. Y fíjate que nosotros acá ya no tenemos desplazamiento, sino que ahora la aceleración juega con la velocidad. Entonces, fíjate que nosotros tenemos dos variables que puede tener la aceleración: la velocidad o el tiempo. ¿Cómo definíamos a la velocidad? La velocidad la podíamos definir como el cambio de posición en X sobre el cambio de posición en T. Esto era que la velocidad era igual al punto final menos el punto inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y qué habíamos dicho del tiempo? Que el tiempo se podía convertir en un cambio a través del tiempo como el tiempo final menos el tiempo inicial. Que de hecho fíjate que todo esto termina siendo esa división que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo definimos a la aceleración? Habíamos dicho que era el cambio de velocidad en un determinado tiempo. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el cambio de la velocidad dividido en el cambio en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos velocidad dividido, voy a ver acá, dividido en el tiempo. Es decir, que esto lo podemos traducir como que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjate una cosa, ¿qué parecido tiene esta ecuación que hemos hecho acá con esta ecuación que hemos hecho acá? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que el numerador, ya no es el movimiento o la cantidad de posición, sino que ahora tenemos velocidad. Y el tiempo sigue siendo lo que divide el denominador en este caso. Entonces, fíjate que el tiempo siempre va a andar dividiendo cuando tengamos este tipo de ecuaciones generales, como la de la velocidad y la aceleración. Bien, ¿qué unidades puede tener la aceleración? La aceleración, fíjate, tiene velocidad sobre el tiempo. ¿Esto cómo se representa? La velocidad
es metro sobre segundo dividido en el tiempo, que es segundo. Si te fijas, no hay forma alguna que la aceleración termine siendo en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ojo con las unidades. El desplazamiento habíamos dicho que era en unidades de longitud. El tiempo, unidades de tiempo. Velocidad, unidades, ¿a dónde lo dejé? Bueno, acá. Unidades de longitud con unidades de tiempo. Y la aceleración va a ser unidad de longitud sobre unidad de tiempo, pero al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Lo vamos a hacer en un ejercicio práctico. Supongamos que, volvemos a lo mismo, tenemos una recta en donde va a circular una bicicleta, y acá, en donde está la bicicleta, esto tenemos que el tiempo va a ser 0 y que tiene una velocidad inicial igual a 0. Es decir, que en el momento en el que empezamos a estudiar esta bici, se encontraba en reposo. La bici, que vos la ves acá tan bonita, se ha movido hasta esta posición, teniendo en cuenta que llegó a un tiempo de 85 segundos y que llegó hasta este punto con una velocidad final de 24 metros sobre segundo. Entonces vos fíjate, ¿cuál podría ser, qué es lo que queremos buscar, cuál sería la aceleración que ha tenido la bicicleta para partir de este punto y llegar a este con estos valores que hemos encontrado? Fíjate que nosotros lo podríamos hacer. Tenemos, como habíamos dicho, que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuánto era nuestra velocidad final? Resulta que es 24 metros sobre segundo, porque es la velocidad en la que ella llega hasta ese punto. Le tenemos que restar el valor de la velocidad al inicio, fíjate, es 0. Entonces acá esto va a ser 0 metros sobre segundo. Dividido, ¿cuál es el tiempo final? Fíjate que habíamos dicho 85. 85 segundos menos el tiempo inicial, que va a ser 0. Fíjate, ya sabemos que acá esto tiene que quedarnos en metros sobre segundo cuadrado. Los ceros se anularían porque no tienen ningún valor. Entonces esto me va a quedar 24 sobre 85. ¿Cuánto me va a dar la aceleración para este problema? Vamos a sacar la cuenta. Si querés sacar la voz, aprovecha. 24 dividido en 85 me va a dar 0,28 metros sobre segundo cuadrado. Entonces yo así es como he podido calcular la aceleración que ha tenido la bicicleta durante todo este trayecto. Cuando tengo 85 segundos que se ha demorado en venir hasta acá, y a una velocidad de 24 metros segundos por segundo cuando había empezado en el reposo. Bien, así es como nosotros vamos aplicando estas fórmulas de una forma rápida, sencilla y aplicable para que vos puedas, digamos, como interpretar qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que entiendo, qué es lo que debería yo terminar aplicando, ¿sí? Fíjate que habíamos dicho que esta ecuación tenía una similitud a esta, con la diferencia que yo acá comparaba con velocidades y acá comparaba con desplazamiento. Fíjate si tuviéramos que operar de la siguiente forma. Voy a escribir la ecuación de vuelta acá. La aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Si yo ahora necesito conocer esto y la aceleración ya es un dato, ¿qué debería hacer?
Bueno, yo voy a gallar todo lo que es este término y así como hicimos antes, esto lo paso para allá multiplicando. ¿Por qué? Porque está dividiendo. Entonces me va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, esto quiero conocer, esto no. Entonces, ¿qué hago? Esto lo tengo que pasar para allá. ¿Cómo lo paso? Fíjate, está restando. Entonces, esto va a pasar sumando. Para que veas cómo queda mejor la ecuación, me va a quedar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el cambio de tiempo en un determinado momento. Fíjate, hemos encontrado esta ecuación re bonita. ¿A cuál se parecerá esta ecuación? Fíjate, si nos vamos más arriba, poquito más arriba, más arriba, más arriba, ¿qué habíamos hecho nosotros con esta ecuación? Habíamos dicho que si despejábamos esto, podíamos encontrar su valor conocida la velocidad. Fíjate, mira esta ecuación que tengo acá y mira esta ecuación que tengo acá abajo. Sí, es básicamente una analogía, es decir, es lo mismo, nada más que he cambiado velocidades por tiempo. Y fíjate que ya acá no multiplica el tiempo la velocidad, sino que es la aceleración lo que termina multiplicándose. Entonces yo con esta ecuación ya puedo encontrar el punto final que necesito para un determinado sistema. Supongamos, si tenemos el camino, tenemos la bici, y esta bici que tenemos acá quiere llegar a este lado. Uy, bueno, me la mandé. Ahí. Supongamos que quiere llegar ahí y resulta que yo acá tengo una posición inicial igual a 2 metros. Supongamos que yo empecé a contar desde el momento en el que esta bici pasó los 2 metros, 2 segundos. Supongamos que acá la velocidad con la que empezó es igual a 4 metros sobre segundo. Y fíjate que acá en este punto quiero conocer cuánto vale la posición. ¿Sí? No. Fíjate que yo podría decir que en este punto la velocidad inicial seguramente fue 3 metros sobre segundo. Supongamos que el tiempo en el que empecé a contarlo era de 2 segundos. Esto sufrió una aceleración que ayudó a incrementar su velocidad. Y quiero saber qué pasó con su velocidad final cuando el tiempo final en el que terminé de medir esto es 12 segundos. Y esta aceleración que ha tenido la bici es de 2 metros sobre segundo. ¿Cómo hago para encontrar la velocidad final? Sí, tal cual. Uso esta ecuación de acá arriba, que la vamos a copiar y la vamos a pegar acá abajo. ¿Cómo calcularíamos la velocidad final? Tenemos que la velocidad final va a ser igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? Sería 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo más la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? Esta que está acá. Sería 2 metros sobre segundo. ¿Qué error debo haber cometido? A ver si te das cuenta. Te doy 5 segundos para que te des cuenta a ver cuál es el error. Si querés puedes poner pausa. Sí, ¿sabes cuál fue el error que cometí? Que esto tendría que haber venido al cuadrado. Y acá tiene que venir al cuadrado. ¿Bien? Ese fue el error. Capaz que fue una tontería. Pero bueno, ya está. Multiplicado por el tiempo que tenemos acá. ¿Cuánto es? Tiempo final es 12 segundos menos el tiempo inicial, que es igual a 2 segundos. Resuelvo. Me queda que la velocidad final es igual a 3 metros sobre segundo más 2 por 12
24 metros sobre segundo. 2 por 2, 4 metros sobre segundo restando. Entonces vos fijate que tengo 3 más 24 menos 4. Hago la cuenta y me va a dar 23 metros sobre segundo. Bien, así es como yo aplico de una forma fácil, sencilla, lo que son las ecuaciones de movimiento uniformemente variado. Hasta acá puede ser que no haya ninguna duda, puede ser que se haya entendido. Y lo que me quedaría por explicar es qué es lo que pasa con las gráficas. Viste que antes habíamos hablado de las gráficas que eran así. Bueno, cuando nosotros tengamos en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, las gráficas, ¿cómo van a ser? Si nosotros hacemos los ejes para el movimiento, fíjate, el movimiento ya ahora va a ser, me salió más o menos, esto. ¿Qué es esto? Es una curva. O sea que cada vez que yo incrementé la velocidad, digo, bueno, en un segundo seguro tendré 1 metro transcurrido. En 2 segundos, seguramente tendré 1,5 metros transcurrido. En 3 segundos, seguro habré transcurrido 3 metros. En 4 segundos, mirá, transcurrí 6 metros. Supongamos, ¿no? Entonces vos fijate, la curva es más empinada. ¿Por qué? Porque cuando la aceleración ha sido más grande, significa que esto va a ser para arriba. ¿Cómo se llama esta curva? Así se llama. Quizás no sea necesario que la estudies, pero te va a servir una banda para el futuro cuando te pregunten cómo se llama este tipo de curvas. Como tenemos la velocidad, ahora vamos a graficar la velocidad. ¿Qué es lo que tenemos con la velocidad? Resulta que la velocidad, en la gráfica anterior habíamos dicho que como era constante, ¿qué pasaba? Era una línea recta, sin inclinación. Pero ¿qué pasa? Como estamos en un sistema en donde la velocidad va variando, entonces esa recta también va a tener que variar. Es decir, que va a ser empinada, va a ser una línea recta. Entonces, seguramente que en 1 segundo la velocidad fue 10. En 2 segundos la velocidad fue 20. En 3 segundos la velocidad fue 30. Y así. O sea, la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a mantener proporcional el tiempo y la velocidad. Y la aceleración, sí, ya te puedes ir imaginando, es la que toma el papel de la velocidad en el sistema anterior. Se grafica como una línea recta en la cual a medida que va pasando el tiempo, siempre se va a ir incrementando la misma velocidad. En 1 segundo se incrementó 10 metros sobre segundo al cuadrado la velocidad. En 2 segundos sigue siendo 10. En 3 segundos sigue siendo 10. En 4 segundos sigue siendo 10. Entonces, así es como graficamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado lo que son las gráficas. ¿Sí? Ojo, algo que quiero aclarar. La aceleración, supongamos que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Te voy a explicar cuál es el significado. ¿Qué significa esto? Significa que por cada segundo la velocidad se va a ir sumando 10 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Entonces, en 1 segundo voy a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo. En 2 segundos seguramente
Si mantengo esa aceleración, ya habré llegado a los 20 metros sobre segundo cuadrado. A los 3 segundos ya habré llegado a los 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Acá, bueno, el cuadrado me equivoqué. Y así. O sea que siempre voy a ir aumentando la velocidad con el tiempo. ¿Y eso por qué? Por culpa de la aceleración. ¿Bien? Y quiero que sepas que hay una aceleración que es muy importante. Y quiero volver al ejemplo que habíamos hablado al principio, que es esto. Cuando un objeto cae en caída libre, ¿por qué cae? Porque esta fuercita que tenemos acá tiene un origen. Y esta fuercita es la que provoca que el cubo, la pelota o lo que sea esté en caída. ¿Qué es lo que es esto? La gravedad. Eso es lo que permite que el cubito caiga, ¿sí? Y la gravedad tiene una aceleración. La aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos al ejemplo abajo. Vamos más abajo para que te dibuje algo. Suponete que esta cajita tiene que caer acá. Y acá vamos a hacer como tiempos parciales. Si yo acá tengo una personita que está agarrando la cajita y la suelta, cuando pase por acá, seguramente su velocidad, si esto es en un segundo, va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo. Ya en 2 segundos, seguramente la cajita incrementó su velocidad por culpa de la gravedad y será la velocidad 9,8 metros sobre segundo por 2, que es el tiempo. Cuando esté acá, a los 3 segundos, seguramente es porque su velocidad se incrementó 9,8 metros sobre segundo por 3 segundos. Es decir, que si vos te subís a un edificio super, hiper, mega alto y decidís, suponete, tirarte de paracaídas, cuando vayas llegando al suelo, por cada segundo de caída que tenés, tu velocidad, tu cuerpo, va a ir a 9,8 metros bajando por cada segundo que vos tengas. Esa va a ser como tu velocidad por segundo. Entonces imagínate que en 2, 3, 4, 5, 6 segundos vas a ir súper, hiper, mega rápido hasta que llegue un momento en donde llegues a la Tierra, colapses y chao. ¿Me entendés? Entonces, ese es el verdadero significado que uno le puede dar a la aceleración. Es cuánta velocidad yo voy agregando por segundo para que un cuerpo vaya modificando su velocidad. Esto lo estamos hablando en términos de aumentar velocidad. Pero cuando tengas que reducir velocidad, va a ser literalmente lo mismo. Nada más que acá la velocidad se va a ver afectada por una aceleración que va a ser negativa. Bien, bueno, hasta acá llegó la parte teórica de cinemática. A partir de ahora vamos a ver un par de ejercicios. Vamos a ver los propuestos que me mandó foto tu mamá. Y ante cualquier duda, sabes que directamente me mandas un mensaje y yo lo puedo responder rapidísimo.